un buen amigo, un magnífico amigo, y pues yo creo que es de los mejores profesionales que conozco en el mundo financiero. Y conozco unos pocos, nacional e internacionalmente. Bueno, él colabora con nosotros habitualmente como mentor, por lo cual se pone a vuestra disposición para cualquier tipo de duda o comentario que le hagáis financieramente hablando, y de la parte humana también, porque se presta a ello. Pero él viene a... Las confesiones son los sábados. Bueno, ahora os voy a dar también, les voy a hacer un regalo. A ver. Y de lo que hacemos. Y nos va a contar, bueno, pues sobre todo la parte de cómo nos ven los bancos, para saber qué es lo que tenemos que hacer para llegar a un banco. Vale, que muchas veces esa parte de inicial, de sentarnos con un director de un banco, un empleado de un banco, nos acobarda un poco y no sabemos cómo relacionarnos con ellos, ¿no? Entonces José Luis, perdón, nos va a hacer sobre todo nos va a indicar cómo nos ven, qué es lo que nos analizan realmente, para saber qué es lo que le tenemos que presentar para llegar al objetivo común de ganar y ganar, ¿no? de las dos partes. Bueno, y ya está. Y el regalo que os voy a hacer, que aparte de ser un buen amigo, vamos a participar los dos en el Tenorio. Solemos participar de esta. Solemos participar de hace ya tiempo, ¿no? Pero ahora tenemos un papel estelar, ¿no? Bueno, este año tenemos ya guión. Tenemos 2 frases cada uno, por lo cual estamos muy orgullosos. A recoger la mesa ya en Santa María, ¿no? Hombre, aparte de nuestros tercios, que nuestros tercios ya van solos por los tambores, sí. Pero bueno, también le vamos a dar un poquito más de cancha al guión. Bueno, pues es un regalo para los perros vestidos de medieval. Del siglo XVI. Bueno, pues invito a entrar en lo que es el guión que me toca, que es una parte de todo el guión que vosotros tenéis, ¿no? Yo mi misión hoy, aunque me veáis, aunque venga un poco en este lado, claro, me tengo que poner aquí porque si no alguien tiene que dirigir esto, pero no es estar aquí, o sea, la cuestión es que yo estaré aquí hablando, pero no quiero estar hablando yo solo, ¿vale? Yo quiero ayudar. Es cierto una cosa, cada uno tenéis un proyecto, cada uno tenéis una idea, yo no la sé, o sea, yo ahora mismo no sé cuál es, entonces de momento prefiero hacerlo así, luego después si queréis charlamos un poquito cada uno y me contáis un poco a ver cómo vemos las cosas, pero yo lo vengo a dar un enfoque a vuestro proyecto y voy a hablar un poco en general, ¿vale? No quiero particularizar porque sepa que tu proyecto es así o el otro es así, no quiero eso, quiero que cada uno moldeéis la información, la voy a hablar en general porque todos la vais a necesitar y cada uno la adecuéis a vuestro historia. Luego habrá muchas dudas y habrá muchas cosas, pero tampoco pasa nada porque entre medias de lo que estamos hablando uno diga, oye, pues mira, esto que estás hablando de la financiación de no sé qué, pues que no lo entiendo, ¿vale? O que en mi caso concreto, que yo quiero hacer una cosa así, pues no sé cuál es. A cada uno luego después hay que hacerle un traje a medida, ¿vale? Yo, mira, llevo 28 años en banca. No me preocupo todavía, no me toca. Ya veremos, bueno, la próxima vuelta no lo sé. Pero quiero decir que he visto muchas veces muchas cosas y de negocios similares arrancar de manera distinta, ¿vale? Porque hay muchas maneras distintas de arrancar. Un negocio, aunque sea un bar, que dices, joder, es igual un bar aquí que ahí. No, es distinto un bar aquí que ahí, ¿vale? Por muchas cosas. Muchas de ellas ya os vienen explicadas en lo que los coaches me han estado haciendo, ¿vale? Porque yo me uno en una parte de la guía vuestra. Pero lo que es un proceso de memoria, un proceso de redacción de proyecto, un proceso de definición de muchos factores que afectan a vuestro negocio, donde lo queráis poner, que no tiene nada que ver con el tema financiero mío, ya lo habéis visto. Y eso afecta. No es lo mismo abrir un bar en Guadalajara que en Alcalá, por ejemplo, ¿vale? Eso afecta ya solamente el entorno, ¿no? Entonces quiero decir que hay muchos factores ahí que no voy a querer entrar porque ya os los matizarán o los habrán matizado a lo mejor, o como los temas administrativos, contables, fiscales, todo esto, donde Pedro yo ya sé que el hombre ahí pues ha aportado todo lo que tiene y más. Pero sí quiero un poco ver en qué parte nos unimos todos, ¿vale? Por ejemplo, me pongo el ejemplo, si tú vienes, claro, lógicamente digo fiscalidad, si no he empezado, ¿qué fiscalidad voy a tener? Bueno, pero si tienes una previsión de fiscalidad, porque igual que vas a prever tus datos económicos y cómo vas a funcionar en tesorería o en inversión o tal, vas a ver qué gastos voy a tener si me toca dar al autónomo, por ponerlo así, simplemente, lo que es el impuesto del autónomo, lo que son los módulos trimestrales que os habrá explicado Pedro y todo esto, ¿no? Más los datos. Es decir, todo eso a mí no me compete, pero quiero pasar un poquito por encima para que veáis dónde, cuando yo recibo a una persona que me dice quiero poner un negocio, vengo a ver qué líneas de financiación me podéis facilitar en el negocio y cómo adecuarlas, ¿vale? Porque luego las líneas son las que son,
y luego hay que marcarlas a cada uno por individual. A lo mejor una persona, ¿por qué? Pues porque imagínate, el lado de recursos personales de cada uno varía, ¿vale? Entonces, una cosa es que yo os explico en las palancas, las herramientas que tenemos para poder adecuar a vuestro negocio, pero luego a cada uno una póliza de crédito le puede valer y a otro no. O uno necesita un préstamo a la inversión y otro no, ¿vale? Entonces, lo que quiero dar es una visión general. Enlazar un poco lo que ya os han explicado y a pasar por ello un poquito por encima en lo principal. Y me voy a detener un poquito más en el lado financiero, que es el que nos toca, sin aburriros, porque no quiero, o sea, no sirve de nada que yo te diga, aunque lo matizaré un poquito por encima, que te diga, pues mira, tú necesitas una línea de inversión de póliza o de préstamo, de esto, de esto. No, bueno, os voy a hablar un poco genérico. También es verdad que yo soy director de una oficina de Caixa, y una de las potencias más importantes que tenemos en la línea de inversión en Caixa es la parte de obra social, ¿vale? Pues hay una red, que ahora lo explicaré, una red del banco, que es un banco chiquitito que se forma dentro de la obra social para ayudar precisamente, socialmente, a ayudar a las personas a emprender. Eso en la experiencia de lo que yo llevo pues, aquí colaborando y demás, ha sido la línea en la que hemos llegado a todo. Pero no con esa línea cubrimos a lo mejor lo que necesita vuestro negocio para empezar. Pero sí es una línea de ayuda, de obra social, una línea económica, una línea que, digamos, que exige un poquito menos que lo que a lo mejor exigiría si vas a decir, oye, me vengo a comprar un auto, dime qué te tengo que traer, qué garantías quieres, qué tal. Vale, pues eso es nuestro trabajo, pero todo tiene su sentido, pero en el caso social, para microemprendedores o emprendedores, lo queremos adaptar a una sencillez mayor a la hora de pedir esas garantías, en lo que estos límites de estos tipos de préstamos nos dejan, ¿vale? Es una quita que me digas, oye, que voy a montar una fábrica de no sé qué. Claro, la fábrica de no sé qué se excede de cualquier límite de lo social. Esto no es, pues habrá que ir a buscar una inversión que se ajuste para que nos dejen hacer la fábrica y luego tus ayudas estas serán otras cosas. ¿Vale? Quiero decir que cada uno adecuaremos las cosas por independencia. Os invito a que bueno, que me tengáis como un colaborador, como si fuera Nacho, como si fuera Pedro, es decir, un colaborador más en lo que necesitéis. No hoy, no mañana ni pasado, cuando vayáis a lanzar. Hay gente que proyecta cómo lo voy a hacer aquí en este tipo de gestiones que vais haciendo durante mucho tiempo y a lo mejor inicia dentro de 6 meses, ¿vale? Bueno, pues os dejaré una tarjeta, que estéis en contacto, si no a través de Nacho siempre, ¿vale? Y que tenéis mi ayuda para lo que queráis. Entonces, lo importante, vamos a empezar un poquito a contaros por encima lo que os he dicho, pero con puntos, para que no nos salgamos un poco del guión, ¿vale? Y tampoco me quiero atascar, y si podemos, pues, feedback de aquí y tal, venga, me contestéis cosas, ¿vale? Y preguntéis cositas. El puntero, ¿vale? En el caso de la presentación, ¿vale? La presentación del proyecto, el punto 1, fundamental. O sea, esto ya no lo voy a, de aquí ya no lo tengo, porque es que ya estáis aquí por eso. O sea, ya tenéis una idea, tenéis un proyecto, tenéis un objetivo, queréis algo, bien. La presentación del proyecto, ahora le traemos un poquito qué son las líneas que os han explicado para hacer, pero eso es lo fundamental. A una presentación del proyecto, ¿qué le tenemos que acompañar? Obviamente un estudio económico, ¿vale? Un estudio económico que tiene muchas fuentes de información y que las tenemos que reducir ahí. Pero ese estudio económico al final va a ser cuánto me conlleva la inversión en mi negocio, cuántos gastos voy a tener, ¿vale? Y luego tengo que hacer, el punto 3, un estudio de viabilidad. El estudio de viabilidad es simplemente saber cuáles van a ser, o conocer, o prever, vamos, porque estamos empezando y no sabemos qué, cuál va a ser mi facturación posible, ¿vale? Cuál va a ser mi necesidad de inversión en el punto 2 y cuánto tiempo voy a tardar en recuperar esa inversión, es decir, a poner a funcionar mi negocio. No penséis que, vamos, sería una maravilla, ¿no? Pero un negocio que empieza con inversión 0 y desde el primer día tengo ya lo que ingreso, es beneficio, pues eso no, yo creo que no es muy normal, vamos, a mí no se me ha dado en muchos casos esto, ¿no? Pero bueno, aquí hay un recorrido, ¿vale? No hay que agobiarse, es un recorrido. Hay gente que dice, ya, pero es que fíjate, yo hasta que no pasen 3 meses, 6 meses en mi negocio que yo pueda vender, yo no voy a poder generar ingresos. ¿Cómo voy a tener gastos desde el primer mes si no tengo ingresos? ¿Vale? Eso a muchos de vosotros cuando lo hablamos os preocupa, ¿vale? Pues hay una herramienta, que la calcularemos y la haremos en el plan de viabilidad y determinaremos qué importe tenemos que dotar en esa herramienta para que estés tranquilo y te dediques a hacer lo que hay que hacer, que es tu trabajo y tu negocio y sacarlo adelante, ¿vale? Sin problema. Luego os explicaré un poquito por encima el punto 4,
que son los productos financieros. Esta línea que os hablaba y qué otros productos vienen a ser los que aproximadamente viene a funcionar con una empresa que es del nacimiento pequeño, que empieza ahora o media, ¿no? Al final son los mismos también que necesitan las grandes, lo que pasa es que luego las grandes pues ya pues están en otra dimensión, necesitan otro tipo de seguros, de garantías, bueno, eso ya a vosotros simplemente me voy a limitar a los productos básicos. Os voy a dar por encima, en el punto 5, unos criterios de riesgo. ¿Para qué? Porque algunas veces cuando nos ponemos a hablar, llegamos allí y yo empiezo a hablar del scoring, o empiezo a hablar del endeudamiento y hombre, más o menos uno, pero algunos me ponen los ojos como platos, ¿qué me estás contando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me dices? Bueno, pues un poco que conozcáis 4 datos, simplemente, tener un poquito de 6 o 8 palabras de vocabulario financiero para que sepáis a qué nos referimos cuando vayáis a algún sitio podáis decir, oye, ¿qué me está diciendo esto? ¿Vale? Y luego, fundamental también, que también os preocupa, me imagino, qué documentación tengo que aportar cuando me dirija a la entidad bancaria, ¿vale? Aunque sería lo último, cuando lo primero que me tengo que dirigir a la entidad bancaria, y lo digo por experiencia, a mí me gusta esto, me gusta ver a la gente, me gusta ver la ilusión de la gente, pero lógicamente, una persona como me encuentro algunos que vienen a pedir un préstamo, pues ¿para qué lo quieres? Pues para lo que sea, pero quiero pedir un préstamo. Pues está muy bien eso, pero ya me contarás a mí, o sea, me van a pedir un préstamo para lo que sea, ¿no? Pero esto no puede ser. En los emprendedores esto no existe. Tienen un objetivo, tienen un proyecto, saben lo que van a hacer, pero chispa. Vale, yo no quiero que me traiga la documentación el primer día. Yo lo que quiero es que me cuentes el proyecto el primer día. Yo voy a ser un socio tuyo, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, pero voy a ser un socio tuyo. Yo lo que quiero es que a ti te funcione el negocio, pero quiero ver la ilusión, ¿vale? Tenemos un caso del año pasado que fue la leche, porque es que era eso, era la ilusión. Era como, no tengo ni idea ni cómo hacer esto, ni cómo decirte que necesito esto. Bueno, pues tranquilo. Pero a mí me valía con la ilusión que tenía, porque el resto fue ponernos a andar. Yo le ayudé, pero nos pusimos a andar. ¿Cómo hacemos esto? Pues así. ¿Cómo hacemos lo otro? Pues así. Tal. Hoy tienes un negocio funcionando. Luego lo he dejado para el final un poquito, porque me permitió también el hacer un vídeo, un poco reconociendo cómo ha sido, para que os sintierais un poquito vosotros cercanos a esta iniciativa, ¿no? Y está muy bien. Lo he dejado para el final, luego al final le vemos y nos transmite un poco sus sensaciones, ¿vale? Para que no sea lo que... Entonces, vamos a dar un poquito al paso 1. Presentación del proyecto, lo que os han dicho, ¿vale? Lo que os han informado ya, lo que os han explicado. Una memoria descriptiva del proyecto. Yo cuando digo quiero ver ilusión muchas veces es porque me transmitís más diciéndomelo que no leyéndome 4 hojas del proyecto, ¿vale? Por eso digo, documentación, luego hay que aportarla, pero lo primero es que esa memoria la vas a ver, yo pongo aquí puntos fundamentales. ¿Cuál va a ser tu negocio? ¿Qué objetivo vas a tener? ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Qué desarrollo le vas a dar a tu negocio? ¿Y con cuánto tiempo vamos a contar para ponerlo a funcionar? ¿Qué tipo de funcionalidad va a tener? ¿Dónde lo quieres poner como punto de ubicación? ¿Qué entorno tienes alrededor? Esto que luego son estudios de mercado y demás, ¿vale? Y complementarlo con eso, con el estudio de mercado. Es decir, esto ya os lo han explicado, esto es lo que realmente vosotros tenéis que tener, que no depende del tema financiero, pero esto es vuestra ilusión. ¿Vale? Esto, perdona, es lo que venimos trabajando, que nos ponemos muy pesados con el plan de empresa. No nos interesa entender la expresión en vuestro plan de empresa, pero sí que es una herramienta súper importante, primero, para poder saber lo que queremos ser, y segundo, si necesitamos financiación o necesitamos cualquier otra cosa, para mostrarle a un ajeno a nosotros cómo lo queremos hacer. Por eso es tan importante y nos ponemos muy pesados con el plan de empresa. Pero no nos... entendedme de nuevo que no nos interesa. Muchas veces decimos, bueno, pues pasamos por alto el plan de empresa porque a la gente es que es verdad una cosa tediosa y dificultosa, pues se le viene encima y lo pasamos por alto y nos vamos a hacer otro tipo de cosas. Pensamos en cómo vender, con cómo producir o en cómo hacer las cosas, ¿no? Pero si vamos a tener que ir a una entidad financiera a pedir financiación, tenemos que tener un documento, porque nos está pidiendo. Es que esa primera conversación es, yo te cuento lo que soy o lo que quiero ser, pero aquí está reflejado. Y muchas veces nos ha pasado también que en el plan de empresa uno no tiene una experiencia, no ha hecho 50 planes de empresa, entonces uno lo hace pues como mejor cree que lo tiene que hacer. Pero nos ha pasado algunas veces que detectamos errores en el plan de empresa que luego sí llevan al estudio de viabilidad a tener errores, ¿vale? Y esos ya son de dinero, esos son económicos de previsión. Entonces, si somos capaces de, en la modesta opinión, de lo que podemos pensar, que vosotros seguramente que sabéis mucho más de este tipo de negocio que queréis montar nosotros, pero de detectar algún error, es el momento de decir, oye, he visto que esto, oye, he visto que no has contado con esto, oye, he visto que hablas de que la plaza donde quieres montar esto, no hay ninguno como tú, es que el otro día pasé por una calle y he visto uno.
¿vale? Cosas como esas tontas, pero que tienen su influencia. Y en este caso, José sí que es un aliado bueno para eso, ¿vale? Porque te da su visión, te da su forma de ver y de entenderlo, y a partir de ahí se vuelve a tocar el plan de empresa. El plan de empresa no es ni más ni menos que el libro de cabecera, debe ser el libro de cabecera. Muy importante, muy importante. De tenerlo ahí y decir, oye, ¿cómo, de lo que yo había pensado, dónde estoy, hasta dónde me está pasando? O, jolín, me estoy pasando, pero ¿dónde se me está yendo de las manos? ¿Vale? Para mí es el grado de madurez de vuestro negocio que queréis montar. O sea, vuestra madurez de empresarios para decir quiero montar esto depende de lo que habéis podido hacer así y poner por escrito, ¿vale? Pero es fundamental, ¿vale? Yo no me entro ahí más porque había puesto aquí un poco el desarrollo del concepto, ¿vale? Que yo aquí decía precisamente, pues eso, algo que diferencie, a mí me gusta puntualizar en eso, algo que diferencie. Vale, hay muchos, vale, pues tú ves que haces las croquetas mejores del mundo, fenomenal, ya tienes un punto a favor. Algo que diferencie, donde te vas a poner, que puedes ofrecer tú que no ofrezca la competencia, que es lo que quería decir aquí, ¿vale? Pues porque hay muchísimas alternativas y muchísima competencia, aunque vuestra puede ser una iniciativa muy novedosa, a lo mejor lo que tengáis, pero que si es una cosa que ya está puesta y funcionando en el mercado, que tengáis en cuenta pues, cosas como estas, ¿no? Ofrecer algo que el cliente le haga ir a tu negocio en vez de pensar si tiene 4 o 5 iguales a los que podría ir igual, ¿vale? En el estudio de mercado, otro detalle que yo ponía aquí, por encima simplemente, es muy importante hacer el estudio de mercado, es lo que os decía, ¿no? He pasado por aquí, he visto que hay no sé qué, he visto no sé cuántas, he visto un nicho de personas que se ajustan a este tipo de negocio que yo quiero montar, he visto que lo fundamental sería ubicarme en esta zona y no en aquella, y el estudio de mercado te lo da el tipo de... muchos detalles, hay muchos ratios ahí en el estudio de mercado. A lo mejor vosotros no tenéis capacidad de hacer un estudio de mercado concreto, pero hay bases y seguramente que a través de ellos también os lo facilitarán para poder tener por lo menos unos conceptos muy buenos en un estudio de mercado, ¿vale? Saber cuándo salir, saber el momento adecuado, saber dónde ponernos, saber dónde dirigir nuestras ventas, ¿vale? Esto es importante. Bueno, esto lo decía yo un poco por encima y daba pues una serie de bases o de métodos que son importantes a la hora de hacer un estudio de mercado. Pero os decía, esto lo he puesto por entrar en la conversación un poquito y inventarlo, ¿vale? Pero no quiero pararme aquí porque esto no es el objetivo. Bueno, esto es lo mismo que os he comentado, cuál es el objetivo fundamental de la estrategia de hacer un estudio de mercado. Esto es igual. Nos vamos al punto 2, ¿vale? El punto 2 es uno de los puntos más importantes también dentro de lo que es el estudio económico, ¿vale? Y aquí es donde vamos a desglosar una serie de detalles que van a componer lo que va a ser mi inversión en mi negocio, cuánto voy a necesitar para poner a funcionar mi negocio y cuál va a ser el detalle de lo que tengo que pedir para poner toda esa inversión, porque a lo mejor tengo una parte, no tengo nada, tengo todo. Bueno, lógicamente, cuando hablo de financiación, bueno, pues hablo de financiación de bancaria, ¿vale? Pero, bueno, hay veces que las financiaciones se cubren también, pues porque se monta una sociedad y uno es un socio capitalista y el otro no. O sea, que quiero decir que la financiación es así. Pero si el coste es financiero, tengo que poner cuál es el coste real para saber en mi situación de inversión cuántos gastos voy a tener y cuál es la previsión de mis gastos e ingresos. La parte fundamental, la inversión. Estamos empezando de cero, no puedo decir, es que ya me he gastado, no, es que no he hecho nada todavía. Entonces tengo que ver, a base de presupuestos o de facturas pro formas, cómo dotaría toda la inversión que necesito para mi negocio. Para montar aquello, para hacer lo otro, para establecerme en red, ahora mismo que es fundamental, ¿no? El tener las redes abiertas, el poder estar en web, tener mi hospedaje, divulgarme en los sitios donde más fluidez puedo mover mi negocio. Es decir, eso es importante. Y eso lleva unos gastos. Bueno, ¿cuál es el detalle de esos gastos? Y tenerlos claros. Unos gastos serán fijos, otros serán variables. En el caso del desglose de los gastos, no hablo ya del gasto de la inversión, ¿vale? La inversión es lo que me cuesta poner esto a funcionar. Y luego, los gastos, me refiero a lo que supone mensualmente, venda o no venda, un gasto fijo que voy a tenerlo, ¿vale? Ahí hablamos de sueldos, de impuestos, de obligaciones, de alquileres, de cosas que sí o sí, placa, ¿eh? Aunque me quede en mi casa, tengo que pagar. ¿Vale? Esos son gastos fijos, ¿vale? Y luego hay otros variables. Bueno, pues un gasto variable puede ser la luz. En un mes he consumido un importe, otro, teléfono, combustible si es que tengo que salir en plan comercial, bueno, pues la publicidad, bueno, eso es. Perdón, pero ¿y en gastos fijos
No está, perdón, ¿en gastos variables no estarían los impuestos? ¿Que pagamos siempre los mismos? Pues depende del sistema fiscal al que corresponda. Si, por ejemplo, estás en un sistema de módulos, Sí. tú sabes que efectivamente tienes cada trimestre un pago de 250 o de 500 y luego ajustas en el cuarto. Pero imagínate que estéis en directa. Bueno, pues va a depender de vuestra facturación y de vuestros movimientos. Entonces, dependiendo de eso, de cómo vais a estar, ahí tenéis que concebir unas cosas u otras. ¿Vale? En el caso de la financiación, ¿cuánto me va a costar lo que ya aquí ya he determinado en el punto 1 de la inversión cuánto voy a necesitar? Lógicamente, yo miraría para atrás y diría cuánto tengo, voy a necesitar todo esto, pero solamente voy a financiar esta parte, por ejemplo. Bueno, pues ahí tengo que hacer un presupuesto, una simulación de un cuadro de amortización de esa deuda. Pues, aunque sea en varias operaciones. Imaginaos que compramos una máquina frigorífica y la hacemos por un leasing, pero luego compramos una máquina de producción de una fábrica y esa la hacemos con un préstamo. Bueno, pues una tendrá una amortización a un periodo y otra tendrá otra a otros, ¿vale? Entonces, tengo que saber cuál es el coste financiero de lo que me supone para luego desglosarlo y ver como gasto fijo que voy a tener más, ¿vale? Y luego, mis ingresos. Bueno, esto de los ingresos yo, no me llaméis pesimista, pero es que yo soy un poco, me pongo en el lado peor siempre de los ingresos y en el lado más alto siempre de los gastos, ¿vale? Porque el objetivo de todo este plan de gestión es el punto siguiente, que es si es viable o no es viable mi negocio, ¿vale? Entonces, caramba, si nos vamos y decimos, no, es que yo voy a vender, fíjate, en el bar, pues este bar vende no sé cuántas cajas de cerveza todos los días. Bueno, vale, si luego el cliente entra, pues fenomenal, pues eso que lo tienes. Pero imagínate, calcúlame la mitad de la mitad, porque a lo mejor resulta que tienes que absorber tus gastos fijos para que no te cuesten a ti de tu dinero dentro de lo que realmente va a ser mínimo en tu negocio. ¿Vende 50.000 cafés? Pues genial. Vale, pero vamos a ver, es decir, gastos reales, no vamos a pasarnos, pero reales, ¿vale? Y dentro de los reales, una partida más de imprevistos, ¿vale? Ingresos mínimos, mínimo coherentes, ¿vale? No vamos a ser ridículos, no, mínimo coherentes, ¿vale? Y eso me va a llevar a una cuenta de resultados, que es la diferencia entre los ingresos que voy a concebir y los pagos que voy a hacer, ¿vale? El estudio de viabilidad, si lo otro era importante, esto es lo que ayuda a, con los datos de lo otro, de la inversión y de la gestión de gastos e ingresos, esto es lo que ayuda a contemplar si tu negocio es viable o no es viable. A ver, yo no voy a decir como entidad financiera si tu negocio es viable o no es viable. Eres tú el que vienes a mí a decirme, oye, mira, esta es mi idea, te la lanzo. Estos son los estudios de gastos e ingresos que yo he concebido y te los lanzo. Y, o sea, me vas a explicar cómo has hecho tu estudio, ¿vale? Para nosotros, fundamental. Porque es que me estás dejando claro que tienes claro tu negocio, ¿vale? Yo al final voy a poner un dinero, pero quiero que tú me tengas claro que vas a sacar el negocio adelante, ¿vale? Entonces eso es fundamental transmitirlo. Y luego me dices, y ahora lo que he hecho es jugar con todo esto y he montado este estudio de viabilidad. Que al final, el estudio de viabilidad, sobre todo para los 12 meses que pongo ahí, previsión 12, 36 y 60. Eso es un estudio del primer año llevado a 3 y llevado a 5 o llevado a 6, ¿vale? Ya cada uno lo hace como quiere. Pero sobre todo el primer año. Porque el primer año, el estudio de viabilidad va a dar lugar a, conociendo la inversión que ya sí que sé que voy a necesitar, porque ese dinero no lo tengo para montar el negocio, lo que tengo que saber es cuántos meses voy a necesitar para poner mi punto de equilibrio, ¿vale? Y mi punto de equilibrio es ingresos cubren gastos. No estoy diciendo que haya beneficio, ¿vale? Digo que ingresos cubren gastos. Ahí es donde, normalmente, cuando empezamos, nos preocupa llegar. Pero ¿dónde llego yo a saber? Yo tengo un chavalito ahora que me lo está diciendo, ya hace un año, ya se fue a Madrid a montar una tienda de estas, una franquicia era de cartuchos, de tóner, y de cosas de impresoras y todo eso. Y llevaba su dinero. Qué genial, Alberto. Tú llevas tu dinero, no te preocupes, oye, es un respaldo para ti, no todo el mundo puede hacer lo mismo. Pues fenomenal. Pum, empecé y tal, pero poco a poco, claro, se ha ido poniendo. ¿Qué no tenían en la cabeza? Como no tuvo que pedir financiación, no vino y tampoco hablamos más, simplemente tenía toda la idea en la cabeza, me ha hablado la franquicia, me han dicho que esto tengo que hacer, pues genial, pero no, de momento el alquiler me queda así, lo puedo seguir pagando yo, pues no ha necesitado nada. Pero quiero decir que algunas veces nosotros también ayudamos a despertar sobre todo a la situación. Yo lo hubiera dicho en su día, bueno, creo que se lo dije, lo que pasa es que, bueno, prefirió, también lo entiendo, prefirió decir, bueno, voy empezando y a ver si la bolsa que yo tengo, pues no disminuye mucho, ¿no? Y ya está. Este verano me llamó y me dijo, José, a ver, yo tenía 14.000 euros en la bolsa y me quedan 6, me parece que dijo.
hombre, vienen ahora también el tema de inicio de curso, tal, seguramente que ahora empiezan otras cosas, pero yo estoy preocupado y a mí me fastidia que me esté comiendo la bolsa y tal. Y dije, claro, es que esto es lo que tú tienes que haber previsto el primer día, ¿vale? Y tú tener tu bolsa paralela. Estos son tus recursos, ¿vale? Pero tu negocio es independiente, tu negocio tiene que ser viable para que con lo que tú necesites cubrir, ¿entiendes? Entonces le dije, tú, bueno, has pagado la novatana, no pasa nada. Constituimos una póliza de crédito, pero no te voy a dejar, pero no te voy a dejar que lo hagas solo ya, ¿vale? No te digas la cabeza, vente para acá, vamos a sentarnos y vamos a hacer lo que yo llamo el cash flow, es decir, vamos a poner tu punto cero de negocio hoy y te voy a decir, vamos a calcular cuál es el punto de desfase de tesorería conforme a lo que ya tienes de gastos fijos, que ya lo sabía porque ya vienes del año rodado, y los ingresos que sabes de tu negocio, no te me pintes otros, los que tienes, ¿vale? Nos hemos sentado y hemos calculado el tema, hemos visto en qué mes me voy a ir. Entonces yo le he dicho, pues ¿qué hago? Cojo ingresos previstos, cojo gastos y pongo mes a mes el diferencial. Voy sacando un acumulado abajo. Os lo explico así sencillamente, ¿vale? Luego en una Excel se ve rápido, pero os lo explico así. Se ve el acumulado abajo. ¿Qué voy haciendo con el acumulado? Porque si es negativo, porque los gastos son mayores que los ingresos, me va dando menos, ¿vale? Entonces iré viendo que el primero y el segundo mes iremos a menos, pero conforme vaya pasando el tiempo, esa gestión de su negocio, sobre todo que él ya tiene la pauta de que ya está empezado y ya factura, pues irá recuperando. ¿Qué necesita hoy? Una póliza que le cubra desde el mes cero, que es hoy que le estoy haciendo el estudio, al mes que yo vea, o al mes siguiente, o los 2 meses después, que yo vea que ya levantó cabeza, que ya cubre con su propia facturación. Eso es una póliza de crédito. Eso es un colchón para no tirar de sus recursos, ¿vale? Entonces, empezar un negocio pidiendo no sé, un 70% de inversión en un préstamo y una póliza de crédito paralela para la gestión del cash flow no es ninguna locura, es lo normal, es lo aconsejable, ¿vale? ¿Que tú quieres ponerlo en vez de la póliza de tus recursos? Pues fenomenal también, ¿vale? Pero lo que yo haría sería no comerme la posibilidad de tener esa póliza de crédito disponible, por lo menos disponible, para poderlo hacer, ¿vale? Entonces, eso es fundamental, eso es fundamental. Hay gente que se le va el primer año y todavía no ha recuperado, y hay gente que lo hace en el segundo o en el tercero, ¿vale? La TIR nos va a dar el retorno de la inversión, ¿vale? Cuando yo voy a generar facturación suficiente con ese estiramiento de años, de 5 o 6 años, cuando voy a generar los recursos de facturación que sobrepasen mis gastos fijos, de manera que me permite incluso la amortización del dinero que he pedido para poner ese negocio de cero, ¿vale? Lo que es préstamo, la inversión, ¿vale? La gestión del circulante lo he explicado, es la de la póliza de crédito, ¿vale? Y al final lo que esto lleva es a una cuenta de resultados. Si yo cojo esa misma previsión y la pongo por 3 o por 5 y voy sacando todos los años una cuenta de resultados, pues tendré mi balance, tendré mi activo con un valor, tendré mi pasivo con otro valor, tendré lo que debo, tendré lo que me falta, tendré mi beneficio acumulado o negativo, porque no tiene por qué ser beneficio desde el primer año, ¿vale? Entonces eso me va a dar una cuenta de resultados. Esta cuenta de resultados para el banco, ¿qué significa? Primero, que sabéis lo que estáis haciendo. Segundo, que habéis hecho compartidamente con nosotros una información de vuestro negocio en cuanto a gastos y en cuanto a operación. Luego las cosas pueden ir así o de otra manera, ¿vale? Pero pueden cambiar. O sea, yo no digo... Luego hay muchas veces que hay que sentarse en medio a los 2 años y decir, oye, ¿qué hemos hecho? Yo muchas veces a la gente le digo, oye, la misma hoja que hemos hecho en la simulación de la previsión del negocio cuando te los arrancamos, cógete otra hoja y la pones a cero, paralela, haces una copia y la guardas a cero, ¿vale? Y ahora ya todos los meses me vas poniendo los datos reales. Y así, al cabo de 1 año, 2 años, la comparas y ves dónde te equivocaste. Bueno, pues un taller que montamos en la Zúrica me hizo caso y lo hizo. Pues nos fuimos 3.000 euros. Y fueron 3.000 euros porque las compañías que eran las que les pagaban los siniestros le estaban tardando en pagar más de lo que él pensó. Pero estaba como que muy ajustado, ¿no? Entonces, pues te da alegría ver que por lo menos la gente, él le encantado la vida, él no tenía ni idea de nada. Le encantaba la vida. Esto es lo importante. Al banco, ¿qué le tienes que dar? La sensación de que sabes lo que estás haciendo. Luego así vamos a andar, ¿vale? Pero esto es lo importante. Y esa estimación, sacar nuestras conclusiones. Sí. Pero yo tengo una pregunta. ¿Pero realmente los directores del banco están predispuestos a trabajar con los emprendedores de esta forma? Pues me preguntas si los políticos están dispuestos a hacer política. Pues te diría que no lo sé. A ver, yo sí. Lo llevo haciendo mucho tiempo. Nacho lo sabe, por eso a mí me dijo, oye, ven y hablamos, ¿vale?
No lo sé. Yo entiendo que la colaboración existe. También es cierto que muchos directores a lo mejor dicen, a mí tráemelo hecho. A mí dime lo que tal, eso sí, la presentación y todo eso, y de escucharlo, sí, pues señores. Ahora, otra cosa es que digas, ¿cómo hacemos la viabilidad? Bueno, pues obviamente también a lo mejor pues, ellos han matizado un poco cómo hacerla, pero si no, si yo vi una persona como inventaría que te cuento, el hombre más bueno que un pan, pero es que no sabía hacerlo nada, y yo le contaba y automáticamente se me ponía colorado, no sabía qué decirme, y ya, pues tío, es que me gusta verte, está quieto, pierde 2 horas y vamos a sentarnos, anda. Bueno, pues lo hicimos, y ya te digo, salió muy bien. A todo el mundo no es igual, no lo sé. Probablemente, incluso te iba a decir, a lo mejor la mayoría te va a pedir que le lleves las cosas hechas, ¿vale? Es que eso me suena cosa a mí. Es posible, es posible. Bueno, yo me ofrecí al principio antes de la pregunta, ¿vale? Bueno, eso llaman a las personas un poquito, ¿vale? No sé. Vale, análisis de AFO. Os lo explico un poquito brevemente. Para la viabilidad es importante. Es una manera de que conozcáis perfectamente vuestro negocio, porque cuando es una autocrítica, ¿vale?, a vuestro negocio. Cuando tú lo has montado, cuando tú has visto cómo quieres hacerlo, cuando tú has visto qué te puede faltar, qué necesidad vas a tener, tal, ahora llegas, te sientas y pintas un cuadro en donde en una esquina pones las debilidades, en la otra pones fortalezas, en las otras amenazas y en las otras oportunidades. Mézclalo como quieras, me da igual, ¿vale? En un cuadro esto, en otro cuadro esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué debilidad le veo yo a mi negocio? O sea, fíjate lo que estás pensando. O sea, para no tener lo que pensar mañana cuando veas realmente la debilidad mía sea, joder, que estoy abriendo al lado de otro que es igual, ¿vale? Pues que no me dé cuenta más tarde. ¿Qué puedo? También es un hándicap. O sea, ¿qué puede ser una debilidad? A lo mejor, ¿qué tienes que hacer luego después? Que para eso está el estudio. Transformar las debilidades en oportunidades. También. ¿Vale? Y las amenazas en ser tú más fuerte que el otro. ¿Vale? O sea, que aquí esto es un estudio autocrítico, pero para sacar el partido, no con hundirnos, ¿vale? Entonces, esto es importante. Esto a lo mejor no lo habéis hecho nunca, pero esto es muy sencillo, ¿vale? Entonces, sentaros y dar un poquito al coco. Vale, esto es como las hojitas blancas, son hojitas que he metido entre medias para tratar de explicar un poquito más lo que voy diciendo. El objetivo al final es que yo normalmente siempre le paso a Nacho, luego después de la presentación, para que la queráis, la podáis tener y leer, ¿vale? Esto no es un tema confidencial, es un tema para participar todos, ¿vale? Entonces, aquí lo que hago fundamentalmente es para determinar la viabilidad, que es importante, calcular los fondos necesarios y desarrollar la previsión de tesorería, ¿vale? Luego calcular los beneficios previstos y al final sacar el balance de situación, lo hemos hablado antes. Pero lo fundamental de todo ese estudio es saber si mi negocio al final es viable o no es viable, ¿vale? Si el presupuesto de inversión, es decir, lo que yo he puesto aquí como valor de inversión, es mayor o por lo menos igual que mi endeudamiento. Si mi endeudamiento es superior, ¿qué estamos hablando? Tengo un problema, debo más de lo que vale todo esto, ¿vale? Entonces, esto hay que corregirlo, si no es así, como mínimo, mayor o igual, ¿vale? Obtener un beneficio, pues esto es lo que hemos hablado de la viabilidad. Es viable cuando yo ya vea que es todo un beneficio. No que haya 12 meses que sin beneficio, eso no quiere decir nada. Quiere decir cuando yo he puesto el punto donde el equilibrio es 0 y a partir de ahí es beneficio. ¿Hay recorrido para llegar ahí? Perfecto, tenemos beneficio, es viable, ¿vale? Y lógicamente cuando tenga liquidez. No tire yo de la bolsa como mi amigo todo el día, porque si llega un momento en el que me estoy comiendo la bolsa, pues a lo mejor funciona o no funciona mi negocio, pero realmente estoy poniendo dinero todos los meses. Entonces, a ver, ¿tiene liquidez esto o no tiene? Si no la tiene, pero tengo la herramienta de la póliza de crédito, no quiere decir que no sea el negocio que tenga beneficios, sino que yo lo hago por comodidad, lo hago por no comerme mis recursos, lo hago porque espero que un día la póliza, en vez de renovarla, la amortice, porque ya empiezo a tener más beneficio, ¿vale? Entonces todo esto va compasado, esto es una cadena, Bueno, aquí os hice un comentario pequeño, porque venimos de 8 años o así, donde realmente es verdad que ha cambiado todo, pero no solo ha cambiado los bancos, ¿vale? También ha cambiado la naturaleza de las personas para pedir préstamos. Que muchas veces decíamos, me acuerdo en el año 2008, 2009, decían, es que las entidades han cerrado los grifos de los préstamos, ya no se dan préstamos. No. Nosotros hemos dado préstamos, pero que no había nadie que se sentara a pedir un préstamo. Porque uno pensaba, a ver si me van a encontrar un ERE en la empresa, a ver si me van a despedir, a ver si yo sí pero mi mujer no, a ver si mi mujer sí pero yo no. Bueno, pues la gente ha evitado. ¿Cuándo ha empezado la gente a cambiar un poco todo esto? Pues a partir del 2014, a finales, ya empezó la gente a tener un poquito de esa iniciativa de tal.
Bueno, nosotros nos llamábamos o 50.000 veces los pensados del banco que, oye, que tienes financiación, oye, que tienes préstamos, oye, que tienes consumo, oye, que pases por aquí, que como titular de nómina puedes hacer lo que quieras y tal, puedes tener una disponibilidad, ¿no? Porque estamos fomentando todo eso, es la gente también se conciencia de que es bueno consumir y que esto lo necesitamos. No digo nada a emprender, o sea, pues esto es mucho mejor todavía, mucho mejor, ¿vale? Pero lo pongo aquí por deciros, desde mi punto de vista, que no hay restricción al crédito, ¿vale? Lo que sí hay es cordura. Hemos pasado etapas en las que las del boom y tal, es que pedías una operación hipotecaria o para el negocio también, ¿eh? En donde montabas en unos términos en los que a lo mejor te costaba 100 y pedías 120 porque te lo daban. También es cierto, ¿vale? Esto no es, o sea, cordura en cuanto a lo que hay que trabajar y cordura en cuanto a lo que hay que pedir, ¿vale? Que te van a pedir garantías en una entidad bancaria. Es un socio que te presta un dinero para que se lo devuelvas, ¿vale? Pero que en el fondo está diciendo, te va a dar un patatús mañana, no me lo puedes devolver. A ver si te va a ir mal el negocio y no me lo vas a poder devolver. ¿Qué tomo? Medidas, garantías. ¿Para cobrarlas? No. Me pagues tú, ojalá, y cancelemos esto al día que sea. Pero lógicamente entender que un banco está para cubrir el importe que deja. Entonces, luego veremos en qué nos afectan las garantías o nos pueden afectar conforme a estos créditos, ¿vale? Bueno, en el análisis financiero os ponía aquí un poquito lo que está en nuestras manos, lo vemos nosotros. Aquí el analista financiero somos nosotros mismos, ¿vale? Lo que excede a lo mejor pues por inversión o por no sé, por tipo de negocio o por lo que sea, muchas veces contamos con un analista financiero que forma parte de nuestro departamento de riesgo, que nos ayuda, ¿vale? Que no es un criticón de nuestras historias, que nos ayuda a que esto tenga su solidez. Y a eso que decía yo al principio, oye, he visto un error aquí, oye, he visto, él se va a centrar mucho más en los números, no te va a ver si en el entorno tiene muchos negocios de estos, ¿vale? Pero se va a centrar en los números y va a decir, oye, he visto que habéis previsto mal el gasto relacionado con no sé qué, oye, falta no sé cuántos, ¿sabes? Todas estas cosas. Entonces, aquí lo que vengo a decir es lo que va a ver él, sobre todo, qué facturación voy a ser capaz de manejar, porque esto es una apuesta, estamos en cero, esto es una apuesta, ¿vale? Y qué control de gastos voy a ser capaz de implementar. Un estudio de viabilidad no siempre será la primera, ¿vale? Es decir, yo he hecho mi estudio considerando ingresos que preveo y gastos que sé que voy a tener, pero es que luego hay veces que haces esto a que empiezas en el negocio, te das cuenta de que hay gastos que hay que quitar. Porque la viabilidad está muy lejos, hay que ponerla antes. Había empezado, por ejemplo, a pensar salir con un empleado y al final voy a estar yo en el negocio y no voy a necesitar ningún empleado. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la viabilidad se me va muy larga y corriges, ¿vale? Entonces, hay veces que ellos mismos te dicen, oye, en el caso de que esto no llegue y esto sea fijo, plantea la posibilidad de hacer esto. Bueno, es una sugerencia, el analista no es nadie que te vaya a obligar a nada, es alguien que sugiere, ¿vale? Y esto es lo que os decía antes, las dos opciones, ¿no? Puedo buscar un banco, puedo buscar un socio, también es una alternativa más, ¿no? Productos financieros. Vamos, mira, os voy a poner, aquí es donde entramos un poco más en la línea de productos y os quiero hablar de Microbank, pero para explicaroslo yo un poquito el contenido fundamental, lo que vamos a hacer es poneros te voy a poner un vídeo, que lo abrí antes aquí, creo. Vamos a ver este vídeo. Este vídeo está en web, ¿vale? Oye, Soraya, ¿estás ahí? Vale, perfecto. Tú pregunta que si no, no te oímos. Bueno, esto quería decir, la presentación os lo dejo abierto. Veis arriba la página, Microbank, ¿vale? Lo podéis ver en casa tranquilamente. Yo voy a poner solamente una secuencia por ver un poquito y contaros un poquito en algo que está hecho ya, lo que es Microbank. Pero podéis meteros en microbank.com, entráis aquí y podéis ver incluso pues, los microcréditos que luego os explicaré, ¿vale? Un poquito por encima. Y bueno, hay algunos tipos de otras cosas, de ahorros, de inversión que propone Microbank. Pero en este caso vamos a ver este. En Microbank queremos hacer realidad tus proyectos. Para ello, ponemos a tu disposición nuestra oferta de microcréditos, con los que podrás solicitar un importe de hasta 25.000 euros a devolver en 5 años, con una carencia opcional de 6 a 12 meses en función del tipo de operación. Para quienes tienen o están pensando en poner en marcha su negocio, disponemos de los microcréditos para emprendedores. El microcrédito financiero orientado a emprendedores y autónomos con rentas anuales inferiores a 60.000 euros, así como a microempresas con menos de 10 empleados
y el microcrédito social, dirigido a financiar proyectos de autoempleo promovidos por emprendedores que puedan tener dificultades para acceder al sistema crediticio tradicional y que cuentan con el asesoramiento previo a la concesión del microcrédito de alguna de las entidades colaboradoras de Microbank. También ofrecemos el microcrédito personal y familiar, dirigido a personas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales o a unidades familiares con ingresos conjuntos inferiores a 36.000 euros, con el que ayudamos a financiar proyectos vinculados al desarrollo personal y familiar, así como necesidades derivadas de situaciones puntuales o imprevistas. Por último, para quienes desean financiar proyectos comprometidos con el medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, disponemos de los ecomicrocréditos. Con el ecomicrocrédito para negocios, autónomos y microempresas pueden invertir en sectores medioambientalmente sostenibles y en productos o servicios que impliquen una mejora del uso eficiente de los recursos o una reducción del impacto ambiental. Y con el ecomicrocrédito personal, financiamos productos ecológicamente sostenibles o vehículos ecológicos y ayudamos a mejorar la eficiencia energética en el hogar. Si tienes un proyecto, cuenta con nosotros. Microbank, Banco Social de la Caixa. Bueno, pues esto es un poco el concepto general de Microbank. Vamos a entrar en ver el detalle un poquito más pormenorizado de los productos, pero si habéis visto, esa es la línea general. Tampoco es una cuestión de que hoy tengáis claro, oye, esta línea o otra. Precisamente ese es nuestro trabajo, cuando llegáis enfocados a la línea que mejor queremos, ¿no? Hay veces que uno sale andando con un negocio y en vez de ser como NIR, como autónomo propio, es como sociedad, ¿vale? En el caso de las sociedades no están dentro de Microbank, es obra social. Entonces, obra social es persona física, y ayuda a persona física, no empresa, no estamos hablando de empresa. Pero la mayoría de los emprendedores salimos andando con una empresa, a nuestro nombre como autónomo, luego en el sistema que Pedro determine o el asesor determine, ¿no? Aquí os venía a decir un poco los resúmenes. Ha sido creado para canalizar la actividad de microcréditos que se venían haciendo antes a través del banco, con el objetivo de potenciar la tarea económica y social para la sostenibilidad de la entidad bancaria. Es que en Grecia, por ejemplo, está muy volcado el tema de la obra social. De hecho, es la primera y la única obra social que se ha quedado en España. Desde que desaparecieron las entidades cajas, es la única que ha quedado y no quería perderlo. Entonces, dentro de eso, y ya que llevamos 8 o 9 años, pues hace 4 o 5 creo que empezaron a aparecer los préstamos micro, ¿no? Sobre todo, fomenta esto, la actividad productiva, la creación de empleo, el desarrollo personal y la inclusión financiera. Es decir, ayudar, ser colaboradores de las personas como vosotros que queréis empezar a hacer un negocio, ¿no? Y luego se rigen por dos criterios de apoyo institucional, que luego todos ellos están unidos a la línea Microbank, pero si no hay línea Microbank, o como habéis visto, hay muchos de ellos, es hasta 25.000, ¿vale? Lo que hay es las líneas a través del Banco del Fondo Europeo de Inversión y del Banco de Desarrollo para que podamos hacer líneas de inversión o líneas de otro tipo de préstamo asociadas a ellos que también tienen condiciones que ellos proponen ventajosas porque hacen un convenio con Microbank. ¿El ICO? ¿Qué? ¿El ICO, por ejemplo? ICO puede ser, pero ICO es una línea que trabaja con todo el mundo, ¿vale? No son las dos, o sea, este es el BEI es el Banco Europeo de Inversión, normalmente es el que más colabora con Microbank en esto, porque ICO son condiciones generales, ¿vale? En ICO tú puedes coger un préstamo de ICO de 60.000 euros, ¿vale? Pero sin embargo, un préstamo BEI asociado a Microbank para necesidades como vosotros, o póliza de crédito o inversión hasta 25.000 euros, lo llevamos a Microbank, porque nos salen en mejores condiciones. Claro, si son 90 no, porque no puedo, está fuera del límite, ¿vale? Pero bueno, ICO ayuda también, salen líneas interesantes de ICO. Lo que pasa es que ICO, por ejemplo, ha habido un problema general. A ver, ahora ya no lo digo un poco de entidad bancaria, ¿vale? ICO tenemos un problema, que son los márgenes, ¿vale? Ya veis cómo está todo, o sea, está el precio del dinero como está el precio del bono como están los mercados como están, con tipo negativo, quiero decir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que los márgenes están desapareciendo y la entidad bancaria no vive de vender pisos que se quedan, ¿vale? Vive del margen financiero, de lo que es capaz de pagar al que le presta dinero, como un ahorrador, y de lo que es capaz de cobrar al que el banco le presta el dinero, ¿vale? Entonces, en esas circunstancias, el dinero al que yo puedo ya pagar a la gente es cero,
por no decir menos, porque tendría que ser menos. Pero bueno, es cero, nos hemos quedado en cero. Casi ya desde Semana Santa de este año para acá, ¿no? Entonces, si yo el margen de pago es cero, es porque lo he tenido que reducir tanto, porque de lo que he prestado soy incapaz de cobrar a lo mejor más de un 1 y pico, un 2. En la masa grande, daros cuenta que en el sistema financiero a lo mejor un 75 o 80 casi por ciento es hipotecario. El resto es personal. El personal a lo mejor, hay personales al 7, al 6, al 5, sí, pero es que los hipotecarios, que son las masas grandes, están algunos al 0,5 o al 0,3. Claro, esto era inaudito. ¿Qué ha pasado? Pues que la reducción de esos márgenes conllevan a que el propio Instituto de Crédito Oficial haya tenido que, no sé, obligar o poner unas condiciones de garantía a las entidades bancarias para comercializar esos préstamos. Cuestión que pasa, que si me obligas a mí a poner un fondo de garantía para garantizar estas operaciones a los tipos encima que los presto, bueno, no me interesa prestar, ¿vale? Entonces, a veces, este año sobre todo se están dando muchísimo bajón en los ICO, en general, no hablo de mi entidad, en general, pues eso porque no interesa, porque es que son préstamos que salen que casi pierdes dinero en el margen, ¿no? Entonces, bueno, te recuerda que era un Euribor más 0,62, lo que había antes, la línea del ICO, entonces, pues la verdad es que no me interesa. A ver, ¿esto interesa? Pues tampoco, ¿vale? Entre comillas, siempre lo digo, ¿vale? Es decir, por margen, tampoco interesa mucho más. ¿O es que me pasa a decir que el otro es un 0,62 y este es un 8? No, entonces tampoco interesa mucho. Pero es social. Tenemos la vía social. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la entidad bancaria como tal dota de 500 millones a la obra social todos los años, del negocio bancario. Bueno, pues tengo la obra social, de ahí hay una partida que va para microbanco. Entonces, claro que me permite la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es perdiendo? Bueno, ganamos un cliente si es que mañana lo vinculas, ganamos un negocio, ganamos, bueno, luego habrá otras gestiones y servicios que el cliente necesita que le puedas atender tú y que ahí a lo mejor tienes otro margen, pero no en este, que es el de lanzar al empresario ahí al negocio autónomo, ¿no? Entonces, bueno, pues las alternativas siempre se ven, por eso digo que muchas veces cuando viene el préstamo, viene la necesidad en un momento de financiar, hay que ver qué traje se le hace al cliente, no por ser microbank va a ser mejor, ni a lo mejor, porque a lo mejor lo que necesitas es otra cosa, no lo sé. ¿Sabes? ¿El interés de estos microcréditos tiene lo mismo que si lo pides por la vía normal? No. ¿O son mejores? No, son más baratos. Son más económicos que la vía normal. Si te refieres a un préstamo normal, que tú vas a una entidad bancaria y dices, oye, ¿quiero un préstamo para esto? No, son más baratos. La línea normal, sobre todo, a raíz de lo que estoy contando, los personales es que se subieron mucho. Recuerda que los personales están en torno al 11 y pico, al 12. Es decir, que justificar que vas a pedir un crédito para tu empresa, para tu negocio, con el proyecto y todos los detalles que obviamente quieres escuchar para recuperar luego ese dinero, ¿cuál es el porcentaje de...? Aquí muchas veces depende del proyecto. Límite, me diría yo. Tienes un límite de 25. Es que muchas veces a mí se me ha dado el caso de emprendedores que no necesitan los 25. ¿Sabes? Necesitas 10.000. Necesitas 10.000, correcto, pues ya está. Es decir, ¿dónde entra Microbank mejor que lo que tú me quieres decir a nivel general? En las garantías, ¿vale? Estamos hablando de préstamos personales, garantías personales basadas en compartir el estudio del proyecto y si es viable, porque estamos compartiendo datos y vemos que es viable, apostamos contigo con el negocio. No quiero más garantías, ¿vale? Quiero decir, no quiero avales, no quiero casas, hipotecas o garantías reales, ¿vale? Esto es para lanzar un negocio. Hasta 25, me has dicho 10, 12, 15, 20, hasta 25, ¿vale? Pero ese riesgo barra garantías, que es lo que vosotros queréis escuchar, ¿qué porcentaje se le asocia? Porque en realidad es más, si tú no pones un aval es más riesgoso para ti, darme un préstamo. Ya, pero es social. Vale. Es que a lo mejor si tú vienes a pedirme un coche y me pides 10.000 o 12.000 euros para comprarme un coche, me cuentas tu capacidad de pago. Lógicamente aquí lo que estamos hablando es que el empresario, vamos, vosotros, los emprendedores, cuando empiezas de cero, pues vienes de estar cobrando el paro, o vienes de cobrar una ayuda, o vienes de nada, ¿vale? Entonces yo tengo que apostar sin ingresos a los ingresos que el negocio te va a permitir metiendo el gasto, los gastos de gestión de mensuales, ¿vale? Y te lo voy a financiar apostando por ti con una línea de póliza de crédito, por ejemplo, para que me lo puedas pagar. Yo apuesto por ti hasta que tú funciones con el negocio, pero al final es una garantía tuya personal. No hay otra garantía más, la personal. Si tú te vienes a comprar el coche y me dices que los ingresos tuyos son, pues que mira, que estás comprando, pues estás cobrando el desempleo porque has tenido tal, pero que mañana pues empezarás o que te quedan 2 años, pues yo digo, mira, hay que buscar un aval. Hay que buscar un aval porque esto no se rige. O sea, yo lo que quiero es que si te salen 300 me puedas pagar 300. Pero claro, si me dices que cobras 426 y me tienes que pagar 300, te voy a preguntar, pero ¿piensas con él? ¿Sabes?
Eso es inviable. Eso es inviable. Ahí hay donde ya la entidad bancaria cualquiera te diría, no, mira, si quieres hacer esto tendremos que hacerlo, pues mira que te acompañe en avales un familiar, o esposa, o su mujer, o aquel, o el otro, o el primo, ¿vale? O el cuñado, ese que te junta los niños. ¿Con qué tipo de margen comercial estamos hablando? ¿De porcentaje de interés? En los préstamos, a ver, es que luego pasamos a la otra parte que es la del scoring. Esto no es un tipo fijo para todo el mundo. Hay una cosa que se llama el scoring, la capacidad que tiene cada uno también de poder pedir más riesgo. Si tú me dices, oye, tengo 2 préstamos y vengo a pedir esto, no es lo mismo tu capacidad, por los datos que me salen a mí, que la de que no tengo nada, pero voy a montar esto, ¿vale? No tengo otro riesgo, no tengo otra... Entonces, el scoring, que es la calidad de ese riesgo, me va a marcar muchas veces el pricing, que es lo que llamamos, que es el tipo que tú me dices. ¿A cómo me va a salir? Tengo que meterlo. ¿Vale? O sea, ¿Horquillas? ¿Quieres horquillas? ¿Quieres decir, oye, pero ¿entre qué tipos podemos movernos? Pues depende del producto, porque en la inversión, por ejemplo, te puedes ir a lo mejor a un Euribor más 3, ¿vale? Pero en el caso de una póliza, pues a lo mejor lo sacamos igual, que suelen ser mucho más grandes, ¿vale? Pero a lo mejor lo sacamos igual, ¿vale? Euribor más 3. Estás hablando de un 3%, un 3, un 4, un 5, o sea, estás hablando en esos entornos. ¿No supera un 10%, por ejemplo? No. Pues estamos entre un 6 Mira, para que os hagáis una idea. Un 6% aproximadamente. Sí, pero en esos entornos, ¿vale? Pero por ejemplo, ayer comentaba un cliente que había recibido un spam de estos de correo y tal, pues, cliente económico, no sé qué, ¿vale? Tiene posibilidad de un préstamo autoconcedido directamente, más que hacer así, en el teléfono o en el cajero, pues son a un 17, ¿vale? O sea, es que quiero decir que las tablas normales de los préstamos, que no son esos, que es que estamos jugando que las financieras o en automóviles o tal o cual están rondando el 10. Entonces, bueno, quiero decir, que cuando es social tiene que notarse en algún lado, lo que tú decías, y sobre todo, que hay otro lado que no solamente es tipo, que es el de las garantías, ¿vale? Es facilitar y apostar con el emprendedor a tratar de que esto funcione, pero eso, apostar y que hay que tener una cabeza bien, sentado, saber lo que es tu negocio y tenerlo contemplado, ¿vale? Bueno, un poco la línea que hemos visto, no me pongo a mucho porque también junto con la presentación, si te la paso, lo que voy a pasaros, si queréis, es un folleto digital, que lo podáis ver en casa tranquilamente de cada una de ellas, ¿vale? Y ahí verás, pues, por ejemplo, hemos visto que el personal de máximo son 18, ¿vale? Pero luego la mayoría de ellos, en microemprendedores y tal cual, pues son 25 y, bueno, ¿vale? Para que veáis cada uno. De otra manera lo he puesto aquí, lo he puesto en la presentación también, pero bueno, para que tengáis un poco el folleto digital. Microcrédito para emprendedores, este es el que nos va, digamos, la pauta de casi todos los que he tocado con emprendedores. Lo importante, proyectos para autoempleo, es decir, hay proyectos para generar tu empresa como puesto de trabajo tuyo también, ¿vale? Que sean personas físicas con un proyecto de ocupación, autónomos con rentas hasta tal, que esto no hay problema, o personas jurídicas, pero como microempresa con menos de trabajadores y tal. Bueno, esto no se me ha dado todavía, así que tampoco creo que salgamos ganando por esos derroteros. Y límite 25.000 con un máximo del 95% de la inversión, ¿vale? Es decir, si tu inversión es 20, ¿vale? El 95% sería el máximo que financiáramos, aunque el límite de la línea fueran 25, ¿vale? Pero depende para qué. O sea, estamos hablando de una financiación, pero no hemos dicho con qué herramienta vamos a buscar esta financiación. Puede que aquí encaje el préstamo, puede que aquí encaje la póliza, ¿vale? Normalmente me vinculo aquí más con póliza. Si es una empresa, por ejemplo, yo que sé, que necesita como mucho 30.000, pues a lo mejor nos vamos a un préstamo con esta línea y hasta 25 a lo mejor, o hasta 20, y el resto de la póliza del 10 ya no me vinculo aquí, sino que lo saco a una línea normal o a la de BEI. Bueno, pues os digo que luego hacemos el traje a medida, ya veremos luego cómo hacerlo, pero tampoco os quiero liar mucho con esto. Son conceptos generales, fundamental, los normales hasta 25, entráis todos dentro de los parámetros que se dice aquí, y ya sea un micro social, sea este es igual. Una pregunta. La línea eco de Ecológico. Una pregunta, si estás empezando, ¿cómo sabes tu renta anual? ¿No tienes? No tienes, ¿no? Pero no te preocupes los 60 entonces. Ah, vale. Claro, ¿no tienes? No tienes, tampoco la vamos a calcular con el estudio de viabilidad, vamos a partir que la renta anual es 0, punto, ya está. No. O sea, cumples el condicionante para poderte acoger a la línea, quiero decir que no nos va a pedir nadie más. Bueno, esta es la línea ECO, que va sobre todo pues, en el tema de potenciar, que había muchos proyectos también, sobre todo el año pasado, ¿verdad?
bueno, y este año no lo sé todavía, pero sobre todo el tema de agricultura ecológica, turismo ecológico, tema energético, también había muchas cosas. La verdad es que eran innovadores, ¿vale? No son habituales, pero a la hora de valorar un proyecto, pues oye, si tenemos una línea que se ajusta a esto, pues lo vinculamos a esas líneas, ¿vale? Bien, esta es la línea que comentaba yo, que es la del Banco Europeo de Inversión, ¿vale? Que nos permite todo lo que nos lleguemos por la línea microban, meterlo por aquí. Se canalizan siempre con microban, porque por eso son micro. Pero luego, si te excedes a alguno de los condicionantes, automáticamente te lleva a la AMI, ¿vale? Bien, este es el social, personal y familiar, este es el de el personal y familiar, y bueno, esto no los mareo porque al final es un poco la línea que tuviéramos que coger o la palanca que tuviéramos que coger. Esto sí es importante conocerlo, esto es un poco información, ¿vale? No es que estéis un poquito duchos en esto, algunas personas seguro que ya pues, lo conocen y otras a lo mejor no. Cuando hablamos de cuenta de crédito, ¿qué es? Lo hemos explicado por los casos prácticos de Madrid, de la librería esta de los cartuchos, vale, pues es, no quiero comerme mis recursos o no los tengo y estoy viendo que cómo cubro yo de aquí al mes para que me ha salido de la viabilidad. Póliza de crédito. ¿Qué es una póliza de crédito? Una bolsa que se pone a disponibilidad de los gastos que van llegando mensualmente. Lo normal, vincular en esa póliza de crédito los ingresos, de manera, porque la póliza de crédito tiene dos cosas, que tiene dos intereses. Uno, por el que tú pagas el interés de lo que has dispuesto de la operación, o sea, tienes 10.000 euros. Como tú dices, he dispuesto de 3, ¿por qué pagas? Pagas por 3 que tienes dispuesto, no por 10 que tienes pedido. Pero como tienes 10 pedidos, ¿vale? Pagas una no disponibilidad, que sería la posibilidad de disponer de 3 a 7, ¿vale? Entonces, la no disponibilidad, pues a lo mejor es un 0,08, o sea, es nada, ¿vale? Sin embargo, la disponibilidad será el tipo que sea, el 4, el 5, el 3, o lo que sea, ¿vale? Es decir, cuanto menos tenga dispuesto aquí, mejor, porque pago solamente por lo que tengo dispuesto. Volvemos a un concepto variable. ¿Cuánto vas a disponer? Yo qué sé. En ese caso, mi criterio, la línea es de 10. ¿Cuántos son los intereses en cuanto a lo que te van a dar de interés en la póliza? Un 3, calcula el 3 de 10 y pone un gasto mensual fijo. Que luego es menos, que será menos, porque habrá momentos en los que no es así. Pues fenomenal, pues es un margen de ahorro que tienes en tu viabilidad, ¿vale? La póliza de crédito normalmente tiene un plazo de 12 meses, ¿vale? Hecho para emprendedores hasta 24. Pero tampoco pasa nada, o sea, se puede hacer a 12, porque también me ha pasado con algún otro que lo he hecho a 12 y el año siguiente he necesitado incrementarlo un poco más, pero ya he visto ya el año en el funcionamiento del año y tal, estaba justificado perfectamente, o reducir. La idea es al final que lo que sea una herramienta de comodidad, pero no una necesidad. La cuestión es que si yo te digo, oye, ¿qué haces con 30.000 euros en el saldo de la cuenta y 10.000 dispuestos en la póliza? No, que quiero tenerlo. Perfecto, muy bien, fenomenal. Ahora, si no necesitas tenerlo, puedes coger, quiero decir que en cualquier momento coges el dinero, lo cancelas y ya está, ¿vale? Es decir, no hay por qué tener un exceso de liquidez, pero si el exceso de liquidez es por comodidad, tranquilidad o llámalo como quieras, pues me parece bien, ¿vale? Pero hay que tener el concepto de coste. Préstamo. Aquí es donde yo referenciaba toda la inversión, que es lo que se necesita montar. Préstamos para maquinarias, equipación, equipos, bienes de equipo, lo que sea, ¿vale? Todo lo que yo necesito lo tengo que dotar aquí en inversión. Y esto es el concepto de préstamo. ¿Préstamo a cuánto tiempo se hace? Habéis visto las líneas micro, son a 60 meses, ¿vale? Pero si nos tenemos que salir de ahí y queremos hacer la fábrica de antes, podemos ir a 10 años, podemos ir hasta 12 años, ¿vale? Dependiendo del montante de la inversión y sobre todo, darnos cuenta que el recorrido del tiempo es donde yo voy a poder apalancar la cuota mensual que me van a tener que pagar. Si aporto mucho el tiempo, esto se te levanta y el endeudamiento es bestial, entonces a lo mejor no puedes pagarlo. Si lo difiero en el tiempo, jugamos todos, ¿vale? Bajamos la cuota y damos facilidades. El concepto de descuento. Vale, el concepto de descuento es simplemente la gestión que haces tú de los clientes para poder gestionar antes el dinero que ellos te van a pagar más tarde, ¿vale? Es decir, tú me vendes a mí y yo te digo que te puedo pagar en 30, 60, 90 días, pero te doy mi factura, ¿vale? O te doy mi pagaré a 90 días. ¿Qué haces tú? Al cajón. Sin embargo, te vas a hartar de quemarte, claro, de quemarte todas las noches viendo la viabilidad y diciendo, tengo aquí un desfase, o tengo mi póliza de crédito dispuesta porque he consumido los gastos aquí, estoy pagando un interés y el cheque en el cajón. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Gestionar que me anticipe la entidad financiera ese pagaré.
Lo llevo al banco, se gestiona una línea de riesgo y lo descuento y se anticipa. ¿Eso tiene un coste? Sí. Más o menos, pues, yo qué sé, a lo mejor en esa línea es de un más 3 o 3 y pico, más o menos. ¿Y qué hace? Pues que pagas desde el día que lo necesitas al día que vence. ¿Vale? Al vencimiento lo que hace el banco es presentarlo por ti, a ti te lo abono ya y te lo abona con el neto, es decir, tanto es el nominal del pagaré y te descuento la parte de los intereses que calculamos ya de hoy allí, que tengo que cumplir. Una pregunta. Sí. Y en el caso de que se produzca un impago en ese pagaré, ¿qué es lo que ocurre? El banco está asumiendo, cuando te hacen un préstamo, es donde canaliza las garantías. En el caso de venir un descuento y venir una devolución, automáticamente lo que va a ir es a tu cuenta a cargarse. Por lo cual, ahí ya quiero decir que tenemos un problema, porque te tengo que llamar corriendo y decir, oye, mira que nos han devuelto esto, ponte en contacto urgente con ellos y tal cual. Obviamente, si tú tienes saldo en cuenta, lo voy a cargar sobre el saldo de tu cuenta. O si tienes la póliza activa, la de crédito, lo metemos a la póliza. Pero si no lo tienes, es un descubierto puro y duro. Entonces, yo tengo obligación de atenderlo y de reclamártelo a ti. Yo no lo puedo ir a reclamar al cliente, te lo tengo que reclamar a ti. Tú no puedes pagarlo. Tú vas mal, vas muy apretado y no puedes pagarlo. Tendré que buscar algo, un préstamo o alguna manera de financiarte eso para absorber ese descuento, que no tengo ese en descuento, ¿vale? Confirming. El confirming es una herramienta de servicio, ¿vale? Una herramienta de servicio. Se utiliza, yo creo que no está muy al alcance ahora, y sobre todo pensando en vuestros proyectos, no es que esté muy al alcance, pero si trabajáis con una empresa muy fuerte, pues probablemente. Es decir, el confirming, en este caso vosotros es a proveedores, es decir, vosotros tendríais que venderle a una empresa muy fuerte dentro de vuestro proyecto y esa empresa tener que analizar una gestión de sus pagos porque es una dimensión tremenda y es una movida muy grande los gestionar. Entonces lo que hace es dirigirse a una entidad gestora de confirming como bancaria o alguna aseguradora y lo que hace es decirle, mira, toma mis pagos, ¿vale? Y organízalos tú y tenlos tú. ¿Dónde? O sea, quiero decir, al final, ¿qué diferencia habría entre esto y decir, pues al vencimiento que me pague él, ¿no? Que me pague la empresa al vencimiento? Bueno, pues es una cuestión que tú no está en tus manos, sino que lo hace el propio cliente tuyo al que tú le has vendido y sin embargo, pues bueno, a ti te aporta una garantía extra, que es que el banco se encarga directamente de la gestión de los pagos, es decir, sé que me van a pagar, ¿vale? El banco avala o garantiza el pago al proveedor, entonces el proveedor muchas veces le da tranquilidad, bueno, vale, ya sé que no voy a cobrar hasta esta, pero ya sé que me lo vas a pagar, ¿vale? Con lo cual no tengo problemas de retrasos, también es una garantía, ¿eh? Para los empresarios, saber que vas a cobrar a tiempo, ¿vale? Lo utilizan normalmente en gran... Oh, perdón, que me he dejado esto abierto. Es una garantía, ¿vale? Es una garantía que al final, pues bueno, pues cuando estás jugando con trabajar y trabajar y trabajar, tener claro que vas a cobrar porque es muy necesario, ¿vale? El caso del factoring. El factoring es al revés. Él trabaja directamente con tus clientes, ¿vale? Tú vendes y los clientes te dicen que te pagan en no sé qué fecha. Otros otorgan factura, ¿vale? No otorgan pago, no te dan, hay muchas empresas que no te dan pagar. Y no te pagan, ¿por qué? Porque con una incidencia con historias salta en las alertas de riesgo, aparezco en los ficheros de las NEP, aparezco en los RAI. No, yo no doy pagas en muchas empresas, a mí me pasa. Entonces, sin embargo, digo, yo te doy tu factura, yo la factura te la doy. O sea, tú haces la factura a tu cliente y tú lo que haces es llevarla al banco. Lo que hemos hecho un poco con el descuento, pero en vez de con un documento, con una factura, ¿vale? También lo hacemos. Hacemos el mismo descuento y sería lo mismo. ¿Eso se hace desde que te lo da el cliente? No, se hace desde que tú necesitas. Imagínate que tú necesitas hacer un pago y lo tienes que hacer. O le dices, pero creo que dentro de 15 días tengo impuestos trimestrales y no tengo todo saturado la póliza. Bueno, pues entonces me llevo la factura al banco, me la descuente, me la anticipa y es el banco el que se encarga luego después de eso, ¿vale? Y el leasing. El leasing sí es una herramienta, es un arrendamiento financiero, es como un alquiler, ¿vale? Pero que lo haces a través del banco. El leasing se utiliza mucho para bienes de equipo, ¿vale? Pues ahora sobre todo que estamos empezando muchos proyectos, seguramente pues que analizáis mucho tema de ordenador, mucho tema de iPad, de teléfono, de red, de tal. Bueno, pues que analiza los servidores, ¿vale? Ahora estoy montando, por ejemplo, una mesa en Azul y vamos a montar los bienes de equipo con el armario de servidores y todo lo va a hacer por leasing. Bueno, pues el leasing al final es un alquiler. Es como un préstamo, ¿vale? Pero tiene una función muy buena, que es donde llama mucho la atención a la gente. El IVA, ¿vale? Tú estás comprando todo eso, estás comprando todos los equipos. Entonces tú vas a la empresa o a quien sea y dices, oye, ¿cuánto me vale? Tanto, y el IVA, tanto. 21% Entonces, claro, tú lo pones en una cantidad pequeña, en un PC, a lo mejor no pasa nada.
Pero si lo montas en una operación como en esta, que vale 30 y tantos mil euros, pues le pones el 21% y es pasta. ¿Qué pasa con el leasing? Que el leasing lo que hace es repartir, como un préstamo normal. Reparte en un tiempo, un interés que te voy a cobrar y hago un cuadro de amortización y me lo devolverías a una base de tanto. Pero el IVA, del principio, lo pone la empresa que hace el leasing, que sería yo. ¿Por qué? Porque los bienes de equipo no son tuyos desde que los haces, sino que son míos, ¿vale? Y yo lo que hago es alquilártelos, con un derecho de compra, que sería la última cuota, una cuota más, ese sería el derecho por el cual tú haces tuyo todo eso, ¿vale? Pero la diferencia está en que yo pongo el IVA, pero no te lo cobro a ti. De manera que te lo voy a cobrar mensualmente. Yo te genero el cuadro de amortización y si cuotas son 350 euros, yo te cobro 350 euros más la parte del IVA de la cuota. Y ahí yo voy recuperando ese IVA que he puesto, ¿vale? Eso por un lado, es importante. Por otro lado, al final funciona como préstamo, o sea, no es que sea más. Pero lo que sí genera el leasing es la opción de compra final o no. Imagínate que son bienes de equipo que lo he puesto a 4 años o 5 años y que al final se desfasan. Oye, pues voy a cambiar, pero voy a hacer otra operación por leasing, bueno, pues eso será mío, te los he dejado yo, ¿vale? Te lo quedo yo, tú no ejecutas la última opción y ya está. ¿Qué tiene también? La deducción como fiscalidad en balance. Os lo explicó Pedro, me imagino, ¿vale? Es decir, cómo aprovecho yo fiscalmente el leasing en cuanto a la amortización del bien y al gasto del alquiler, como gasto, ¿vale? Y en el caso del renting, es un alquiler financiero también, pero ahí casi siempre hay continuidad, o sea, el leasing sí es más apropiación, al final la gente se queda con lo que ha financiado, pero en el renting normalmente es más rápido. ¿En qué se hace más bien el renting? Pues en vehículos, se hacen muchos en empresas con flotas y tal, pues porque tienen mucho manejo de kilómetros, el renting da unas facilidades muy buenas, en el caso de un vehículo, por ejemplo, te está incluyendo todo, te está incluyendo el seguro del vehículo, te está incluyendo el mantenimiento del vehículo, te está incluyendo la reposición de ruedas en los vehículos cada 40.000 kilómetros, te está incluyendo el seguro, ¿sabes? Entonces estás aglutinando todo en un concepto en el que, como habitualmente, si tú tienes un coche y le haces mucho gasto y le haces mucho manejo y tal y cual, pues al final lo valoras, lo comparas, y el renting lo que te permite es tener esa comodidad y a los 3 años o 4 años coger y cambiar de coche y tener un coche nuevo, ¿vale? Y por otro lado, lo que te permite también en el balance es meter un gasto directo. Vale, importante también, el renting no consume ratios de endeudamiento, de lo que hablábamos antes. O sea, cuando tú tienes un renting, pero no apareces en la CIRBE como riesgo, ¿vale? Es un alquiler, no consume riesgo, es importante. Muchas empresas, las flotas de camiones y tal las tienen por aquí, porque lo que no quieren es comerse un riesgo luego después a la hora de pedir operaciones grandes, ¿vale? Entonces, esa operación. Bueno, vamos avanzando un poco. La línea de financiación con BIA, la de ICO que me decías tú, es paralela, pero está ahí, y la de BI, aparte de Microban. Y aquí os he puesto una mención. Está haciendo, yo no sé si Pedro lo vio, pero aquí el entendido de eso es Pedro, yo lo pongo aquí pues porque es una línea de apoyo, de ayuda, que yo creo que es bueno tener en cuenta. En Castilla-La Mancha, para el plan de fomento del emprendedor y demás, han estado viendo, pues desde el 2012 me parece, ayudas que iban publicando todos los años. En el 13 y en el 14, no sé qué pasó, que debió de ser que no había manera de publicarlas y se las consumieron. Y no las sacaron. Y en el 15, que es esta última referencia, yo la he dejado aquí puesta, porque he puesto aquí, está pendiente la convocatoria del 16. Esta fue la última, que sí la hubo, ¿vale? Pero la del 16 no la han sacado. Ahí debe haber varias comunidades en España que no han no sé si Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha estaba pendiente también, y no sé si Valencia o no. Quiere decir que no la han terminado la salida, con lo cual, a las alturas que estamos, este año no. Pero de cara a que el año que viene queráis iniciar, estaros sobre todo pendientes, aunque ya podéis llamar o poner notas de Pedro y que os diga qué podéis hacer, pendientes sobre todo de una ayuda como este tipo. Tenemos pendiente, José, perdona, daremos una charla precisamente de ayudas de Castilla-La Mancha y estatales, que vendrán de la Consejería de Economía. Muy bien. Y lo que nos suelen decir son las ayudas, porque puede ser que esa ayuda no se haya publicado todavía por un problema estructural y se lance el último mes o mes y medio, se lance o se deje algo para empezar el mes siguiente. Pero obviamente ahí Pedro está al día. Sí, me lo va a contar además uno de la Consejería, Oscar Serrano, ¿vale? Además. Muy bien. Bueno, pues esto es simplemente tenerlo en cuenta. Estos son los criterios de riesgo que terminamos en el punto 5 que os comentaba antes, ¿vale? Esto es para que lo tengáis informativamente. El rating es la capacidad que tiene una empresa, se utiliza para empresas, no para personas físicas, sino para empresas el rating, y para personas físicas el scoring, ¿vale?
al final, el rating es la capacidad de la entidad para pagar su deuda. Lo que hablábamos antes entre el activo y el pasivo, es decir, que mi activo, mi situación de tesorería y de recursos me permitan pagar mi pasivo, mi endeudamiento. Pues si no, estamos así, ¿vale? Y el scoring, en el caso de las personas físicas, pues pasa lo mismo, es decir, evalúa la solvencia, o sea, la capacidad de valor, del valor que tienen sus activos con relación al endeudamiento que asumen. Por eso sería lo que llamaríamos la calificación del riesgo. No el si me puedo arriesgar más o no, que eso sería endeudamiento, ¿vale? Sino qué calificación tiene mi riesgo. Pues por eso a lo mejor un riesgo calificado 3.8 y la letra, pues esto es una escala, pues a lo mejor tiene una tipología de interés del 3,5 y sin embargo uno que no es del 3.8 sino del 6,1 se me salta al 6 y pico. ¿Y dices por qué? Por la calificación simplemente, ¿vale? También se actualiza, no es una cosa que sea estanca. El endeudamiento sí me permite saber la capacidad que tengo de pedir más, ¿vale? O visto de otra manera, la capacidad que tienes de devolverme lo que me pides. O sea, tú me lo vas a decir diciendo, a ver, tengo 3 préstamos, ¿qué posibilidad tengo de pedir otro? ¿Vale? Y yo lo que voy a decir es, cuéntame tu situación, dime lo que tienes, dime cuánto pagas por cuota de lo que tienes, y yo mi situación la veo por el lado de ingresos. ¿Vale? Es decir, cobramos tanto, tenemos tantos ingresos, ¿cuál es tu capacidad de endeudarte? Máximo siempre, mira, lo pongo aquí, como mucho hablamos del 40%, en general. Pero es que no quiero decir que este préstamo que pedimos es de 10, pero es que estoy pagando la hipoteca de mi casa, que son 250.000. Entonces, ¿sabes? Que quiero decir que todo en general, no estamos sumando solamente lo que pedimos para el negocio. Y eso no exceda el 40% de tus ingresos, porque el resto hay que vivir, ¿vale? Y el resto del banco entiende que se necesita para otras cosas, ¿vale? En el caso de la solvencia es tus bienes, tu declaración de bienes, ¿qué llevas detrás? Esto es como los caracoles, porque me acuerdo, hay gente que viene a pedir un préstamo y me dice, oye, este préstamo, vale, pero esto con la casa del pueblo. ¿Cómo con la casa del pueblo? ¿Qué te dices? Tú firmas un préstamo como NIF, ¿vale? Y como NIF, tu riesgo es tu NIF, y tus ingresos y tus posesiones y tus solvencias será tu NIF. Ni casa del pueblo ni aquí. Primero, yo no quiero casas. Y lo segundo, si me tienes que avalar en algo, me avalas con todo, no me avalas con una cosa, ¿vale? Entonces, el concepto de solvencia, al final, es la capacidad que tiene uno de avalar o garantizar que lo que pide lo puede devolver. Si no es por la vía de liquidez, ¿vale? Que la liquidez al final es lo que ingresas y tienes mensualmente para poder ir pagando, por lo menos no es por la vía de recursos. O sea, no puedo... Tengo que cerrar mañana el negocio. He pedido 25.000 euros, ¿vale? ¿Qué hago? ¿No? ¿Con dónde saco el dinero? Pues ya veremos. Pero si no, si tengo un bien, o tengo una plaza de garaje, o tengo algo que puedo vender, lo pongo, lo vendo, liquido y sé que saldrá. Eso es la posibilidad de tener una solvencia adecuada. ¿Vale? Y la garantía, que esto lo he explicado antes un poquito, pues es de lo que dotamos. Hay garantía personal, hay garantía real y hay garantías financieras. La garantía personal es uno mismo, ¿vale? La garantía real es una prenda hipotecaria, una hipoteca, un préstamo hipotecario, y la garantía financiera pues, puede ser de varias clases. Pueden ser pinolaticias, por ejemplo, tengo un plazo fijo, no lo quiero tocar como el de la librería, pero imagínate que lo tiene ahí, y dices, bueno, pero en vez de tocarlo, me das la póliza de crédito, pero con esa póliza de crédito lo garantizo con el plazo. Pues bueno, pues ya, pues está vinculado a lo normal es que me lo quite y me lo vaya quitando él y el día que la amortice con lo que ha sacado del negocio, no con su recurso. Pero si me va mal, me quedo tranquilo y sé que está garantizado, tú coges, cancelamos el plazo, cancelamos la póliza y ya. ¿Vale? Eso es un poco al resumen. El último punto era la documentación. Vale, esto es tuya, a la gente, yo veo a... ¿Qué te tengo que traer? ¿Qué te tengo que traer? Te traigo aquí esto, te traigo el otro, vienen con carpetones. A ver, no es tan complicado, es sencillo. Lo que pasa es que ya depende de si eres persona física o persona jurídica. Los datos del proyecto, por lo que hemos hablado, ¿vale? Esto no hay que dar muchas vueltas. Y también yo soy partidario de que aunque se pueda traer un boceto cuando se habla la primera vez, luego el detalle completo, pues cuando se trate toda la documentación ya es cuando se hace, ¿vale? Pero en el caso de personas físicas, nos van a pedir lo que son las declaraciones de la renta, si no hay, no hay, ¿vale? No pasa más. Y en el caso de que estemos trabajando, las últimas 2 nóminas, o tal. Hay gente, por ejemplo, que está trabajando, tiene renta, pero se va de la empresa. Sin embargo, bueno, se pide la declaración de la renta, se piden las nóminas porque da un bagaje de solvencia mejor en ese sentido, aunque luego después la línea de apuestas del negocio. Y va a trabajar en el negocio, ¿vale?
bueno, en el caso de que se pueda justificar un contrato de trabajo y tal, también he tenido gente, por ejemplo, que ha puesto un negocio y lo ha puesto para su mujer o para su marido, y el otro sigue y continúa tal. Cuando hablamos de un matrimonio, estamos hablando, salvo que estén en separación de bienes, de una sociedad ganancial. Al final todo se nutre de la aportación de todo, como decía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor uno no puede aportar una cosa y la puede aportar. En caso de que si una persona sola, pues es lo que hay. En el caso de personas jurídicas, bueno, esto ya es un poco más así porque si tenéis que constituir la sociedad, escritura tal, NIF, hay que dar la alta del día en Hacienda, todas estas cosas. Como habéis empezado no tenéis nada, o sea que vosotros de todo esto, nada, porque no hay nada. Ni pagos de terceros, ni importes, ni trimestres. Todo esto saldrá, la justificación de esto la diremos en el plan de viabilidad. Tengo una pregunta. Sí. Si es una franquicia, por ejemplo, la que se quiere financiar, en este caso, habría que pedirle a la empresa un plan de viabilidad. Correcto. Además, lo tiene que dar. A este hombre se lo dieron, a de Madrid, se lo dieron encriptado, no sé qué leches. Y digo, ¿cómo va a ser eso? Claro, es que no vino a verme, porque le dije, pero si es que tenés que haber venido a verme. Y dice, mira, me dieron un lío, entré, estos salían más que datos de no sé qué, que si tal, que si un porcentaje, no entendí nada, lo cerré y no lo he vuelto a abrir. Ya le he dicho, cuando eso digo, date el plan que te dieron, pero lo dan, la franquicia lo dan, Igual que exigen unos porcentajes y unas cosas, pero mejor escrito, y te dan una viabilidad. Te dan una viabilidad basada en la media. No sé si te hacen en el supermercado, si tal, las franquicias, pero algunas lo hacen, otras no. Pero por lo menos te da la viabilidad, que es el resultado de la experiencia de otros franquiciados, igual que tú, en zonas similares a lo mejor de población o tal. Eso sí lo dan. Bueno, ahí pues ellos avanzan un poco, lo que pasa es que también hay que meter el lápiz, hay que mirarlo. A lo mejor te están dando cosas que dices tú, pues esto es así, y luego hay gastos que no son, o que tú vas a tener y otros no. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues todo lo que se puede aportar de todo esto. Y en el caso del proyecto, pues todo lo que habíamos hablado, ¿vale? La memoria, el estudio económico, el plan de viabilidad, y luego las licencias, permisos o cualquier otras cosas que podamos añadir. Bueno, esto es un poquito un resumen, porque quería remarcar sobre todo el punto de equilibrio. Es que yo lo que veo y detecto que preocupa mucho el punto de equilibrio. Preocupa mucho. Si no está bien sacado, preocupa mucho. Entonces mi obligación como banco y como financiador es tranquilizar a la gente para que se dediquen a lo que hay que hacer, que saque el negocio adelante. No preocuparnos tal. Hay que hacerlo bien, pero hay que buscarlo tranquilamente. Hay que hacerlo bien y hay que sacarlo. Una vez que lo sacas, ¿qué pasa? Que no tengo cómo pasar los 8 primeros meses. Vamos a buscar una herramienta para pasar, no 8, 12. ¿Vale? Pero ya está, tú no te preocupes. Vamos a buscar ese recorrido y luego lo que tienes que ir haciendo es controlar tu negocio mes a mes y semana a semana. Entonces, el punto del equilibrio creo que es muy llamativo, muy así, ¿no? Entonces, es donde uno, antes de venir a pedir la financiación, todos son nervios, después de la financiación ves que hay un posible canal para poder adquirirla, que lo tienes fácil, que lo tienes ya sabes cómo, pero luego te empieza a preocupar cuándo empezaré yo a ganar dinero. Y es natural, yo también lo entiendo, es lógico. Pero el banco también lo piensa, pero no lo pregunta. Pero dice, ¿cuándo vas a ganar dinero? Pues eso es el punto de equilibrio, es una de las cosas más importantes. Y esto ya, mi lado pesimista, que no sé dónde está, pero bueno, yo lo pongo aquí por si para el estudio de viabilidad que os venga bien. Cosas que pasan, que no se prevén, pero que dices, jolín, hay que tenerlas en cuenta. Prevé todo lo peor, quiero decir, prevé todo lo peor. Que se van a retrasar pagos, que va a haber malas ventas, que las ventas de agosto no van a ser como las de julio. No sale la publicidad, por ejemplo, que no tienes retorno publicitario. Que no tienes, claro, que no tienes eso, que eso al final estás invirtiendo. La publicidad vale mucho, aunque lo hagas a través de páginas y tal, también vale dinero. Que a lo mejor tienes que despedir a un empleado, que te sale más barato hacerlo ahora que en enero del año que viene, o que la campaña no va a ser como tú piensas, ¿no? Al final busco ese punto de equilibrio en el que no hay ni beneficios ni pérdidas. Estás a cero, pero tampoco estás ganándole dinero a tu negocio. Y a partir de ahí, todo es beneficio, ¿vale? Entonces, el objetivo fundamental de todo lo que yo puedo aportar al negocio de cada uno es que os tranquilicéis, que no os agobiéis. Os lo explico porque es bueno conocerlo y precisamente de esto se trata, de que a través de estas guías podéis conocer las cosas, pero que no os agobiéis. Que si el director del banco es un antipático, pues te vienes y me buscas, ya está, no te preocupes, y lo hacemos. Pero eso es lo de menos, o sea, lo demás es que no os agobiéis, centraros en vuestro negocio, tener las ideas claras, qué es lo que queréis hacer, y luego después lo montamos, ¿vale? Y nada, os quería poner una experiencia de una persona que tiene microban colgada, ¿vale? Que no es nadie de aquí del entorno, pero luego le he pedido a Nacho la posibilidad de poder poner también una experiencia del año pasado, que es la que
es la que os contaba, que a mí me parece genial, igual a lo mejor lo conocéis, ¿no? Pero si queréis, vamos a ver esta de Microbank, que es, esta es... a ver dónde está, no me acuerdo. María, esta. Bueno, esta es una emprendedora que quería volver a su tierra, que era Galicia, y bueno, pues montó una cocina donde le ayudaba a su madre, con una que debía ser muy buena en la cocina. Bueno, nos cuenta su experiencia. Si queréis la oímos. Y luego vemos. La verdad terminamos, ¿vale? La cocina de María es un negocio de alimentación tipo gourmet, donde puedes venir y degustar pues, todo tipo de comida. Tenía ganas de volver a Galicia, la empresa en la que estaba en Cataluña pues cerró y yo ya me propuse, este es el momento, vuelvo y monto algo por mí misma. El día a día del negocio, un poco preparar todo, comprar, tengo un mercado aquí, o sea que es una despensa a mi mano y empezar a cocinar desde la mañana hasta tarde y noche si hace falta. Pongo mucho mimo y mucho cariño en las cosas que hago y entonces la relación es importante también, no solo es como algo más simplemente que comprar comida. Mi inspiración es mi madre. Todo lo que hago se lo debo a ella. Verla a cocinar, ella pues, ha estado siempre dedicada, tanto en casa como fuera, a esto. Llegué a Microbank a través de la Cámara de Comercio de aquí en Santiago. Presenté todo el proyecto, me hablaron de estos microcréditos para gente que empieza, a emprendedores. Cuando empiezas siempre te sientes un poco perdido y es muy importante contar con el apoyo de personas que ya tienen experiencia para encaminarte un poquito hacia tu objetivo, tu meta, tu sueño. Un emprendedor creo que tiene que tener la mente abierta y despierta. Lo emocional es importante, pero hay que poner cabeza también en lo que sea. Yo siempre he sido bastante de tirar para adelante. Lo que pasa es que nunca me hubiera imaginado que iba a montar una pequeña tienda en el mercado de abastos de Santiago de Compostela. Si puedes hacer lo que te guste y encima vivir de ello, pues genial, ¿no? Microbank. Bueno, pues esta es una experiencia, la verdad que luego lo comparas con gente que vas viendo y es muy similar, cada uno con su argumento y cada uno con su historia, pero la verdad es que coincide mucha gente en eso, en la ilusión de eso, que es lo que mueve aquí. Lo demás son números, datos, tal, pero lo importante es la ilusión, que mantengáis esa idea que tenéis y que no la perdáis. Y os voy a poner un vídeo que me pasó Nacho. ¿Lo visteis? ¿Lo conocéis? Bueno, un poquito, no dura nada. Conoces a la persona. La idea de esto surge cuando yo trabajo como gerente en un restaurante en la Costa Brava y me percato de que uno de los platos más populares pues es la lasaña. Decido montar mi negocio, que es Lasaña Express. Disfruto muchísimo con mi afición, por supuesto. He encontrado el trabajo que me hace feliz. Aquí en esta cocina preparo la pasta fresca, preparo las salsas caseras, artesanales y las reparto a domicilio directamente. Me entran los pedidos a través de plataformas como el Castil, me puede entrar un pedido a través de una llamada telefónica, me entra el pedido a través de mi página web. La fase de Dipulpea la recuerdo como una gran ayuda para consolidar
coaches que me asesoraron para poder hacer de mi negocio una realidad. Queremos romper el concepto de comida rápida a baja calidad, ofrecer comida gourmet, comida elaborada, casera, artesanal, a rapidez. Son dos cosas completamente, en nuestro caso, compatibles. Creo que la gente que pide Pasta Fusión sepa que pide un producto único. No es un producto granero, no es un producto prefabricado. Cada lasaña está hecha de una manera singular y eso se nota en el sabor. Bueno, pues Daniel, yo la verdad es que tuve la suerte de... también me dice que está en Zubica, yo también estoy en Zubica, pero tuve la suerte de que le conocí aquí como un día como vosotros y nos pusimos a trabajar y la verdad es que entre todo lo que tenía en la cabeza, que no era poco, que tenía su experiencia también en restaurantes en la costa y tal, pero vamos, que esto era otra historia y al final pues trabaja desde casa, trabaja con servicio a domicilio, como decía ahí, pero trabaja un producto muy bueno. Entonces, os lo decía al principio, al final hay que diferenciarse en algo tiene que ser diferente. Es verdad que muchas veces es difícil pensar en que me diferencio de un negocio similar, pero hay que innovar, hay que poner un poquito de iniciativa y buscar alternativas y tal. Yo creo que Daniel ha encontrado una línea buena, incluso le van a salir alternativas este año de gestiones de empresas que hacen son como restaurantes industriales que hacen petición de comida directamente, entonces en vez de un canal particular, le va a entrar un canal de industria. Entonces,